buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ayansi. Hoy tenemos con nosotros a Arantxa Zapico. Muchas gracias, Arantxa, por venir esta tarde con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, Arantxa y yo nos conocemos desde hace unos 2 años y medio, 3, más o menos. Tú entraste con la beca de la Caixa en el 2018 y eres licenciada en Matemáticas por la Universidad de Córdoba, en Argentina. Entonces, me gustaría un poco que nos explicaras cómo empezó tu interés por las matemáticas, si tuviste algún problema por ser mujer durante el instituto y que dijeras, no, es que a mí me gustan las matemáticas, quiero entrar en este mundo súper patriarcal. Explícanos lo que tú quieras. Uy, no, empezó cuando era muy chica. Siempre me gustó mucho la matemática. Mi abuela había sido maestra, mi hermana es un poco más grande que yo y siempre... Como que para mí siempre fue un juego aprender matemática. Me encantaba. Pero a niveles exagerados. Sobre todo durante la primaria. Me encantaba. Y le pedí a mi hermana, por favor, que me enseñe cosas. Mi hermana que no le gustaba la matemática. Tu hermana mayor, ¿no? Sí. Como que sabía siempre más que yo y me enseñaba cosas. Y cuando entré al secundario... bueno, siempre tuve mucho apoyo de mis profesores, siempre me daban problemas extras. Y cuando entré al secundario, entré a las Olimpiadas de Matemática. Que eso creo que es algo a nivel bastante mundial, sí. Y cuando entré en las Olimpiadas de Matemática, me di cuenta de varias cosas. La primera es que yo no era tan buena en matemática como creía que era. Pero esto es bueno, es positivo. Sí, no, o sea, es lo que se dice en Argentina, decimos bajarse el pony, ¿no? Yo iba al secundario y como me gustaba tanto y siempre sabía un poco más, creía que era la reina, digamos. Claro. Y entrar a este mundo me hizo muy bien. Y además también me di cuenta que la matemática que a mí me gustaba no era la matemática. O sea, a mí me gustaban los números. Vale. Y claro, la matemática de números tiene poco. Vale. Entonces fue como medio un shock. Pero también yo había pensado mucho en estudiar igual algo como contabilidad. Después pasé más a la idea de economía porque me gustaban mucho las ciencias sociales. Siempre me gustaron las ciencias sociales. Nunca me gustó ni la física ni la química. Y bueno, y entrar al mundo de las Olimpiadas de Matemática me hizo dar cuenta de que no era la matemática que me gustaba, pero que había mucho más. Y bueno, creo que ahí me ganó, no sé si la terquedad o la curiosidad, pero dije, bueno, venga, va. En Argentina los grados son 5 años y era un grado muy teórico, digamos. O sea, porque allí en Argentina tenéis grado más máster, ¿no? Es como si no, es junto. Todo un grado de 5 años. Vale. Y formalmente no es equivalente a un máster. Los que sí son equivalentes son los doctorados. Y con una licenciatura en Argentina puedes comenzar un doctorado. Por eso, digamos, yo pude empezar aquí. Y bueno, es un grado bastante teórico que no era lo que yo quería tampoco. Tú querías jugar con los números. Claro, yo quería... Tú estabas en la carrera porque te gustaba el rollito de jugar con los números. Me encantaba multiplicar a mí. Dije, pero esto qué mierda es, ¿no? Totalmente. Yo dije, esto qué mierda es, no sé, pero yo lo voy a terminar, digamos. Tú eres súper cabezota, ¿no? Que decimos aquí. Uf. ¿Cómo le decís? Allí terca. ¿Cómo? Sí, terca. Terca, vale. Bueno, hemos visto, tú eres muy activa en las redes sociales, una persona que te gusta compartir tanto tu investigación como tu vida, ¿no? Y hemos visto que has estado en un congreso, ¿has ido en Eslovenia? No, el congreso fue en Croacia. Vale, y has estado en Eslovenia, has aprovechado para darte tu viajecito. Sí, ya que estamos. Precioso, ¿no? Sí, Eslovenia. Increíble. Bueno, vale. Mucho frío igual. Nos lo apuntamos los chicos. Eslovenia, precioso. Entonces, ¿cómo fue durante tu periplo, durante la carrera, durante la licenciatura? ¿Cómo fue avanzando? ¿Fue conociendo ya tus referentes, la relación con tus compañeros? ¿Eres todo chicos y tú? ¿O? Lo que pasa es que en Argentina, por ser este grado tan teórico, éramos 7. 2 chicas y 5 chicos. Entonces, claro, solo 7 personas. Proporcionalmente es un montón la diferencia. Claro. Pero claro, a nivel número... 2 contra 5. Tú siempre los números. Muy bien. Digo, pero sí, mi facultad... En Argentina, en la universidad, estudié en facultades, que serían los departamentos aquí. Y en mi facultad se estudiaba computación, física, matemática y astronomía. Entonces, y los profesorados. En los profesorados igual había más chicas, pero en computación... Yo he cursado materias de computación igual de 60 chicos, 2 chicas. Madre mía. 3. Son materias... es una facultad que todavía tiene como mucha presencia de hombres por sobre mujeres, pero de todas formas yo creo que la ciencia en general es un ambiente que, si bien es patriarcal en lo teórico, en lo abstracto, a nivel práctico, la gente que hace ciencia, la gente que trabaja en esta universidad, no se caracteriza para nada por ser gente machista. Y cada vez menos, diría yo. Cada vez menos. Bueno, tú lo habrás notado desde tu lado más como mujer, pero no sé. Sí, o sea, a ver, comentarios he recibido de te sacaste esta nota porque sos mujer. O sea,
Porque hiciste tal profesor, ¿no? Momentos incómodos con profesores he tenido. Y por ahí me parece un poco injusto porque yo pienso en mi otra compañera y somos personas con mucho carácter. Entonces por ahí esas cosas... Pero... No, nada. Es súper tranquila. Una miqueta de carácter. Vale. Y la veo en mi compañera y por ahí pienso en otras chicas que por ahí estaban en primer año. En primer año en general, en mi facultad hay muchísima más gente y hay como lo que nosotros decimos un colador. O sea, las materias del primer semestre... Como un filtro, ¿no? Claro, pasa el segundo semestre un quinto, vale. un cuarto de la gente que empieza. Y el segundo año menos. Y como que yo pienso por ahí en las chicas que empezaron con nosotras, que eran muy buenas, mejores que nosotras, y que quedaron en el camino. Yo a veces pienso, o sea, que eran chicas por ahí más tímidas y siempre me planteo como a qué punto se sintieron fuera de lugar, ¿entendés? Sí, esto lo hemos hablado ya bueno, justamente en la sesión previa, en la entrevista previa con Violeta, lo hablábamos, ¿no? De los privilegios, no solo de masculino femenino, de género, sino también los privilegios de clase que te hacen estar tú más seguro o segura de ti misma y decir, bueno, aunque esto no sea, no soy una persona de 10 en matemáticas en tu caso, pero voy a seguir. Entonces, esto no es simplemente tu carácter, por lo que hablábamos el otro día con Violeta, sino también es otro privilegio que tenemos de haber crecido en un ambiente, a lo mejor de decir, bueno, nos han dado las herramientas para ser tercos. Totalmente, ¿no? Vale. Totalmente. Y hay muchas otras cosas. Yo siempre, también, la facultad nunca fue o sea, siempre fue como mi prioridad, pero nunca fue lo que más me importó en mi vida, ¿no? En Argentina hay una cosa que se destaca muchísimo, el tema de que la universidad es pública y es gratuita. Entonces, eso te permite como... A ver, permite no permite, pero permite mucho el hecho de que la gente, o sea, poder estudiar en la universidad, la mayoría de la gente vive con sus padres, la universidad está en ciudades grandes, y te permite como evitar el trabajar y formarte en otras cosas. Entonces, yo, al fin y al cabo, iba a la universidad y después tenía todo el resto de mi vida, porque vivía con mis padres. Y que tenías aficiones, tus propias aficiones. Totalmente, y apoyarte en eso para decir, bueno, mira, hoy me saqué esta nota y me dijeron este comentario, cierro las cosas y me voy a tomar una cerveza con mis amigos y me da igual, digamos. No te encerras en ese mundo, ¿no? Y aparte de matemáticas, ¿qué aficiones tenías? Bueno, yo jugué el hockey. Ostras. Bueno, jugué el hockey hasta tercer año porque después me fui a intercambio a Escocia y ahí como que se me desorganizó toda la carrera y cuando volví dije, bueno, toca estudiar. No, bueno, soy muy de los amigos, muy de salir, estudié inglés porque sabía que me quería ir afuera. Entonces estudié inglés mucho para rendir el TOEFL y bueno. Buenos rollos, ¿no? Los exámenes estos que hay que prepararse para poder irse fuera. Una cosa bastante lamentable. No el TOEFL en sí, porque Otro negocio más, ¿no? El tema del inglés no, pero yo rendí los GRE, los exámenes que se rinden para las universidades de Estados Unidos. Fue horrible, o sea, en el GRE de matemática no sé si llegué al 30%. O sea, porque no es solamente... Claro, yo estaba en cuarto año de la carrera, ya estaba. Tenía que rendir cosas de primer año, pero súper específicas, como preparar, o sea, eran como saber hacer una derivada triple, ¿entendés? Y era como, tenías que saber... Y bueno, te prendes uno, pero no eran... Era como una cosa muy robótica, que realmente te tenías que preparar para ese examen, digamos. Que tampoco sirve para definir si una persona realmente es buena en matemáticas o no, ¿no? Y yo al fin y al cabo el doctorado lo estoy haciendo, digamos. Sí. Y en el GRE me saqué un 30%, no me acuerdo. Bueno, a lo largo de las entrevistas que estamos haciendo, igual que por toda la gente que hemos conocido durante la investigación y tal, durante el doctorado, yo creo que todos nos damos cuenta de que no hace falta ni ser el mejor de tu clase, ni sacar notazas, sino que lo que vale la pena es perseguir tu curiosidad y decir, no, ser terco, ¿no? Lo que decías. Sí, y mantener los pies en la tierra, ¿no? O sea, yo puedo amar mi trabajo o la ciencia o lo que estudio, depende en qué nivel estés, pero los pies en la tierra, que eso no te hace mejor persona, no te da más amigues, no, o sea, es ese mundo, digamos, en el que podés alimentar tu curiosidad y está muy bueno, pero también hay que saber salirse de ese rollo de... Nada, o sea, yo después del 30 en el gremio podría haber pegado un tiro, decir, no sé nada de matemática. Varias veces me lo planteé en mi carrera, como, yo esto no sé nada, o sea, no puedo hacer matemática. Y bueno, y creo que el mantener los pies en la tierra con lo que es la vida real... Totalmente. No, hay mucha gente que una vez se saca el doctorado como que se piensa que ha subido de escalón social y es un paso más de tu vida que no tiene por qué ser un paso hacia adelante, es un paso más.
Claro. que has dado. Y que hay que disfrutarlo, el proceso, y no por sacarte el título de doctor. No, y Es además, suficientemente bonito, ¿no? El doctorado es muy bonito. Tiene trozos que dices, lo enviarías todo a... Pero en general yo creo que tiene muchos días muy bonitos. claro, es que, a ver, yo creo que en ese sentido, el doctorado a mí me parece el mejor trabajo del mundo. O sea, yo lo disfruto a cada día. Pero también porque no es mi vida. Entonces, el día que todo colapsa, yo cierro el ordenador y me voy a correr, me junto con mis amigas, me voy a una serie. O sea, saber que es un pedazo, ¿no?, de tu vida, como medio autocontenido, y que hay todo un mundo afuera. Entonces, si vos dejas que eso te tome la vida, vos te crees que tu personalidad, tu nivel, tus éxitos, cualquiera sea la definición de éxito, dependen del doctorado, vas a sufrir, porque las cosas no salen siempre. Bueno, ya lo decía. Las cosas fallan más de lo que ¿Has salen. visto el Club de la Lucha? ¿Fight Club? No. ¿No? Pues en Fight Club Brad Pitt dice, no sois vuestro trabajo. No Es sois que- vuestra cuenta corriente. Y es bueno que seamos poliédricos, que seamos personas profundas y que no seamos solo la carátula de doctorado en criptografía y matemáticas. No. No, es que te quedas en eso, la pasás muy mal. Bueno, entonces terminaste la licenciatura, súper bien, todo genial. Dijiste, voy a continuar en esto, ¿no? ¿O qué pasó? Bueno, fue más complicado. Mi licenciatura, como te dije, fue muy teórica. Ujú. Y yo estuve toda la carrera diciendo, yo no quiero hacer nada teórico, yo no quiero hacer geometría, yo no quiero hacer álgebra. Y me empezó a picar el bichito de la criptografía. Había un profesor en mi facultad que si bien él realmente, como sus publicaciones son bastante más teóricas, él era como experto en criptografía sin ser académico en criptografía, ¿no? Había participado de un concurso del NIST, con eso, o sea, como que su nombre había salido mucho y yo empecé a escucharlo. Y daba muchas charlas de criptografía. De las cosas por ahí más básicas, ¿no? Pero yo me empezó a picar el bichito y fui y le dije. Dije, yo me quiero ir de esta matemática más Yo quiero ser teórica. como tú. Claro. No, pero yo le dije, o sea, yo me quería ir afuera. Yo estaba segura, como que de chica siempre tuve con esta curiosidad del mundo, ¿no? De qué hay afuera. Y entonces le pedí a él que me dirija la tesis de grado. Él me dijo, mira, yo te puedo dirigir la tesis de grado, pero no te podría dirigir un doctorado. Yo dije, vos no te preocupes, que yo para el doctorado Ya me buscaré la vida. me voy de acá. Y bueno, gracias a él pude como meterme un poco, pero hay muy poca criptografía en Argentina, muy poca gente investigando en eso. En Argentina todo lo que es matemática y computación se hacen cosas muy teóricas. Ujú. Y bueno, nada, yo me mandé así. Pero desde allí encontraste ya la beca de la Caixa. Claro, entonces cuando yo estaba por terminar la licenciatura, a mí me agarró un ataque de ¿qué hago de mi vida? Muy Entonces, típico. Sí, o sea, ¿qué hago de mi vida? Porque yo decía, entre que no sirvo para la matemática y que la criptografía acá no la puedo hacer, que tampoco sirvo, pero por lo menos me gusta. Al McDonald's. Dije, no, ¿qué McDonald's? A Australia, al McDonald's, pero de Australia. Me saqué una work and holiday y me fui. ¿En serio? 2 días después de recibirme, me fui a trabajar de moza a Australia. ¿De moza qué es, perdón? Camarera, perdón. Vale. Y bueno, entonces ahí me piré. Y cuando estaba en Australia, dije, yo quiero volver a hacer ciencia. Yo quiero hacer mi doctorado. Ahí me di cuenta, fueron 8 meses en realidad que estuve muy guays, pero me di cuenta que quería saber más matemáticas. O sea, que era poco, o sea, había poca matemática y de los temas que no me interesaban tanto. Entonces dije, no, yo acá quiero hacer un doctorado. Y ahí empecé a buscar como loca. Y en eso encuentro, hay una página que me pasó este profesor mío, de criptografía, o sea, de la Asociación Internacional de Criptología en realidad. Y ahí hay como un job ¿Qué diferencia hay board. entre criptología y criptografía? Bueno, la criptografía es como encriptar cosas, Vale. y después está el criptoanálisis, que es como desencriptarlas, hackearlas, Ujú. digamos. Y la criptología serían las dos juntas. Vale. O sea, tanto como la parte de atacar Ujú. o de quebrar, como la parte de crear. Vale. Y bueno, y ahí había como un job board, y ahí vi un doctorado y veo que era en Barcelona. Con 2 mujeres, que las 2 eran matemáticas. Y dijiste, esto Yo está, dije, yo está acá- escrito mi nombre. De cabeza. Me tiró de cabeza. Y claro, yo hoy las conozco mis directoras, pero entiendo, porque yo le escribí y me respondieron como al mes. Me dijeron como, ay, Aranza, me encanta tu perfil. Sí, pero tenés que aplicar esta otra beca. Esta beca muy competitiva, nada, suerte. Y tú dijiste, pues, me da Y yo igual. dije, bueno, Perfecto. enero, no, era enero. En Argentina, enero es ocasiones de verano. Era enero y las becas de la Caixa cierran a principios de febrero. El 3 de febrero. Y yo, o sea, yo necesitaba un montón de papeles y todos mis profesores. Mi universidad estaba cerrada porque enero es El ocasiones. statement, las cartas de referencia. Claro, y está cerrado, o sea, enero directamente el edificio no está abierto.
¿entendés? Porque es como el agosto de aquí. Entonces, ¿Qué fuiste a la casa de los profesores? no, yo estaba en Australia, ¿dónde voy a ir? Mis amigos y mi papá y mi hermana y mi mamá hicieron todo. Traducir. Bueno, en mi facultad, la persona que se encarga de estas cosas, como sabía que yo me quería ir, yo me recibí el día antes de que cierre la facultad. Me dejó todo listo. No, es que en las facultades chicas tienen eso, ¿no? En el agradecimiento de tu tesis. Sí, obviamente, mi tesis de licenciatura es la primera. No, es que esa señora me salvó la vida. Y bueno, me dejó todo listo, lo fue a buscar una amiga, me lo tradujeron, bueno, me mandaron todo. Los profes, uno me firmó, o sea, este hombre que me tenía que firmar de que con la licenciatura yo podía empezar el doctorado, porque yo no tengo máster, entonces necesitaba como que alguien diga que yo podía empezar un doctorado en Argentina para poder empezar el doctorado ahí. Me lo hizo desde Brasil, se fue a un ciber a escanearlo, la firma. O sea, tú tienes buenas anécdotas ya con esto, ¿eh? No sé, y aún no hemos empezado a hablar del doctorado. De burocracia tengo un millón, pero de buena gente que me ha ayudado, uff. Y bueno, y ahí expliqué, encima uno de los profes no me podía subir la carta de recomendación. Eran como las 5 de la mañana en Australia, yo me había puesto la alarma, no podía enviar la aplicación porque falta esa carta. Viste que los profes lo tienen que subir por separado. Y me puse la alarma 20 minutos antes, 10, 4. Yo me estaba durmiendo 1 minuto antes, entró la carta de recomendación y yo envié la solicitud. O sea... Tú tenías los ovarios aquí, ¿no? No, porque yo estaba en... O sea, quería hacer... siguiendo con tu vida y decir, pues si no está el doctorado, pues otra cosa. Yo estaba como... Acabé de llegar a Australia. Vale. Entonces estaba como todavía como... Esto me interesa y si no me sale, no me sale. Claro, porque tú aplicabas en febrero, pero era para empezar a partir de septiembre, ¿no? Entiendo, claro. ¿no? Entonces yo todavía tenía tiempo en Australia, tenía mis planes allí. Y bueno, cuando en abril me llegó que tenía que venir a Barcelona a hacer la entrevista, imagínate, yo estaba trabajando de moza y voy y le digo a mi manager, yo en realidad soy licenciada en matemática y quiero empezar un doctorado. No lo sabía tú. No lo puse en el currículum, no les importa. Digo, así que me voy a ir 10 días a Barcelona. Y mira, la Caixa pagó... Sí, me pagó el ticket desde Australia, Fly Emirates. 22 horas de vuelo, de ida y 22 horas de vuelo. Y tú preparándote la entrevista mientras tanto. Sí, hablando con mis directoras, las que ahora son mis directoras. Pero bueno, eso creo que me ayudó a ir relajada como a la entrevista. Tenía mi plan B. ¿Y tú la entrevista cómo la recuerdas? La entrevista de selección de la Caixa. La recuerdo... Entré a la sala aquella y había como una mesa rectangular, 10 personas mirándome así. 10 personas adultas expertas de tu campo. Sí, había uno con traje y todos, ¿no? Sin miedo. Y el que tenía enfrente era el experto en mi campo. Y viste que te hacen como preguntas incómodas. Sí. Preguntas sin respuesta, como para reflexionar, sí. Sí, o como que te ponen en jaque, ¿no? Y bueno, nada, o sea, me puse un poco nerviosa. Estaba muy nerviosa yo con el inglés. Porque, claro, mi pronunciación es con un acento latino. Bueno. Y claro, cuando los escuché ellos pronunciar con su acento español, dije, acá estamos todos bien, todos a mano. Estamos todos en el barro. Claro, venga. No hay ningún británico. Bueno, bien, primer paso. Y no, después me acuerdo que yo tenía en mente que era muy importante haber hecho como un Erasmus. Yo lo había leído eso en internet, viste, los foros estos de las becas. Y cuando me preguntaron qué era la mejor parte de mi currículum, dije otra cosa. Y digo, ay, me acuerdo que una de las señoras me dice, pero el Erasmus no fue importante. Y yo, ay, Dios mío. Pero que era lo único que tenía que decir. Desde Argentina hasta Escocia. Claro. Erasmus. Y además en mi universidad no hay muchas opciones. Hay como, no sé, había como 50 becas y hay 150.000 alumnos. O sea, entonces es como mi carta. Y que la he cagado. La cagué mal. Pero bueno. No, bien. Lo hiciste con confianza y... Sí, estaba muy tranquilo. Yo recuerdo, Arantxa, cuando nos conocimos, que yo llevaba ya un año en el doctorado y bueno, tú eres uno de estos ejemplos de la Caixa de becarios o becarias que se nota que además de ser muy buenos o buenos en lo que hacéis, es de esta gente que tiene la capacidad de socialmente enganchar, ¿no? De convencer. De convencer, sí. En Argentina se dice chamullero. Pues mira, o sea, el bla, bla, bla. ¿No? Yo me senté ahí, no sé qué dije, pero lo dije con una seguridad y con unas ganas. Sí. Que listo. Tú ibas ahí con la garra, ¿no? Sí, no sé qué dije. Pero bueno, eso creo que en esta beca lo hace un poco distinto. Y es el tema de elegir personas, no solamente estudiantes. Totalmente. Y yo creo que es una de las cosas que hace, lo dices tú, diferente a la beca de la Caixa de otras becas más impersonales, ¿no? A lo mejor total. Becas públicas. Bueno, entramos ya un poco más Basta de propaganda la Caixa. Sí, no pasa nada, ¿no? Hay cosas que hace muy bien la Caixa, otras que, bueno, que nos reservaremos la opinión. Entrando ya un poco más en tu investigación, explícanos un poco cómo empezó tu proyecto de investigación, cómo lo propusisteis, cómo
¿Qué tipo de hipótesis os hacéis? ¿Qué es lo que haces tú Uy. en el laboratorio? Tú entras allí al laboratorio y No ¿qué tengo un pasa? laboratorio, ¿eh? Exacto, Es ¿qué una haces oficina. tú? ¿Qué haces? Bueno, lo que yo hago en realidad se llama, o sea, es computación teórica, no es matemática. Y es un trabajo de papel y lápiz, digamos. Yo el ordenador lo uso para googlear, enviar y recibir emails, traducir cosas y finalmente escribir, si hay que escribir algo. Pero nada más, o sea, yo puedo perfectamente sentarme en un parque. Lo haces. Sí, lo dices porque lo haces normalmente, ¿no? No normalmente porque me distraigo fácil, pero a veces sí. Vale. Y bueno, yo cuando empecé mi doctorado, bueno, conocí a mis dos directoras que son personas hermosas y que están un poco locas en el buen sentido. Las saludamos, ¿no? Desde aquí. Ah, sí, son nomás. ¿Cómo se llaman? Vanessa Daza y Carla Raffles. Un saludo. Y Carla viene y me da un paper. Yo no sabía nada de computación. Yo he hecho el grado más teórico que se te puede ocurrir de matemáticas. Y bueno, empecemos por acá. Me da un paper publicado en la mejor conferencia. Yo no entendía, pero nada. Yo no sabía lo que... En el último año de mi carrera yo aprendí lo que era un bit. Para que tengas una idea. Porque hice la carrera de criptografía. Y de hecho en el primer día el profesor decía... Eran todos de computación. Sí, que un bit. Yo levanté la mano y dije, ¿pero qué es un bit? Y se me rieron. Imagínate, todos estudiantes quinto año. Primer día de la clase aquella. Sí. Y yo iba a ser la alumna del profesor. Y cuando dije eso me miró así y me dijo, ay, Dios mío, lo que voy a tener que hacer con vos. Y bueno, yo no sabía nada de computación. Y este paper, que para mí hoy es la Biblia, y bueno, es un paper que muy buen olfato de mis directoras, habría un nuevo tema, ¿no? Habría un nuevo tema que después tuvo como mucho como... se volvió un hot topic por el tema de las criptomonedas, básicamente. Claro. Todo lo que yo estudio tiene mucha aplicación al blockchain. Y bueno, y ahí empezó este paper, tardé meses en leerlo, y te digo que hoy todavía hay partes que capaz no entiendo. Bueno, hoy ya puede ser. Bueno, pero está bien que seas honesta, ¿no? Porque no tenemos por qué saberlo todo ni enterarnos de todo. No, es que no me enteraba de nada. No pasa nada. Y lo tengo impreso como 5 veces. Y por ahí veo la primera impresión y las preguntas que ponía al costado y digo, ay, Dios mío, no me enteraba, pero de nada. Pero tú pretendías que sí. No. Vale. En eso yo... Honesta. Fui muy honesta con mis directoras y ellas se dieron cuenta del toque. O sea, yo puedo engañar muy fácil a la gente con esta forma de hablar, pero ¿de qué me sirve engañar a mis directoras? O sea, de nada. Entonces, esto no lo entiendo, esto no me sale, de esto no tengo idea, y yo creo que ellas pudieron leer muy bien lo que a mí me faltaba y mi actitud y cuáles eran mis fuertes, cuáles eran mis debilidades, y bueno, trabajar en eso. Entonces, en vuestro grupo, ¿qué es lo que investigáis? En mi grupo está como dividido en dos partes. Uh-huh. Hay una gente que hace un poco más blockchain. Blockchain, antes de que continuemos, porque lo has dicho ya 2 veces. Es que es la palabra mágica. Ni idea. Yo lo he escuchado es lo que mucho. va a hacer que la gente vea esta entrevista. ¿Qué es esto? Bueno, el blockchain es una nueva tecnología que básicamente lo que permite es almacenar información de forma descentralizada. ¿Sí? No es como guardar tus fotos en el Google Drive, que lo maneja Google. ¿Sí? Es como si mucha gente escribiera un libro y todos lo tienen. Vale. Y ese libro no se puede modificar, y cada vez que alguien agrega algo al libro, todos lo tienen. ¿Sí? Vale. Entonces, como que vende mucho en el blockchain esta idea de la descentralización. ¿Sí? Y bueno, el tema con el blockchain es que para escribir este libro, para que este libro esté bien escrito, digamos, para que no haya, para que vos puedas escribir, para que cualquiera pueda escribir, para que no haya páginas fraudulentas, mentiras, necesitas como un grupo de gente que haga un cierto trabajo. En el primer blockchain, que es el de Bitcoin, este trabajo es un trabajo computacional altísimo. Entonces, ¿cómo haces que la gente haga un trabajo computacional altísimo? Le pagas con dinero. Por eso el blockchain por ahí se confunde mucho como que blockchain es criptomonedas. Y no lo es. No lo debería ser. Pero claro, ¿quién te mantiene un blockchain a cambio de nada? Vale. ¿Sí? Entonces, por ahí hay blockchains centralizados que tienen sus ventajas de todas formas, pero bueno, te aseguras que alguien los mantiene. Pero estos trabajadores serían los mineros de... Claro, los famosos miners. Vale. Esos son los que escriben estas hojas. Vale. Ponen estas hojas en el libro. Y eso es lo que... Entonces, ¿trabajáis en blockchain, una parte del grupo?
Claro, pero en blockchain como más Teórico. smart contracts, bueno, más criptomonedas, aplicado a criptomonedas. Y después hay otra parte del grupo, que ahora somos básicamente 3. Mi directora... Esa es tu parte del grupo. Claro, Vale. mi directora y otro, bueno, un compañero que también es becario de la Caixa, que entramos juntos. Y nosotros hacemos como cosas más teóricas, más matemáticas, por decirte. Pero de Menos- jugar con los números, como te gusta a ti, No con números, pero con polinomios. bueno, Que por ahora son de Por algo letras. se empieza. Sí, me conformo. No, igual, vos sabés que en el doctorado yo le agarré mucho gustito a la matemática teórica. Como que... te reconciliaste un poco con... Sí, me enamoré, no me reconcilié. te Me enamoraste. enamoré de la matemática teórica. ¿Está? Perfecto. Pero de cierta parte. Pero sí, yo creo que la carrera la sufrí mucho. Porque en Argentina hay todo un tema que... O sea, importa mucho tu promedio y como que yo hacía otras cosas y como que nunca sentía que daba suficiente. En el doctorado es todo mucho más relajado, ¿no? En ese sentido. O sea, por lo menos para mí. Sí, ¿no? Yo la Perfecto. carrera la sufrí, el doctorado lo disfruto. Entonces como que eso te cambia el gustito de las cosas que haces. Y el hecho de discutir ideas, ¿no? Con tus compañeros y compañeras y Total, con tus eso. si tienes buenas directoras de tesis. Es lo al mejor. final Es súper importante. O sea, te pagan por aprender lo que quieras aprender. Esa frase es muy bonita. Luego tiene sus momentos de sombras, ¿no? Que algunos Sí, conocemos. pero vos sabés que yo me lo tomo como muy, muy calmada. Te pagan por aprender y por producir unos artículos, ¿no? Vamos a... Sí, pero eso depende también de la presión que tú te pongas y que tus directores te pongan. Yo entré al doctorado diciendo, yo no voy a hacer nada muy importante. Y mis directores nunca me dijeron, Aranza, tenés que hacer algo Y has importante. inventado ya 4 criptomonedas diferentes, ¿no? No, bueno, pero hice cosas mejores de las que creí que iba a hacer. Venga, pues ya está. O sea, Pues cerramos yo la no estoy entrevista. obligada, Venga. o sea, me voy. No, perfecto. Aprendí un montón, eso es lo mejor. Bueno, entonces, ¿cuáles son vuestras preguntas en tu tesis? ¿Cuáles son las grandes preguntas que os hacéis o cuáles son los campos en los que trabajáis? Nos enviaste una palabra muy compleja que no sé ni si voy a saber pronunciarla. ¿Snarks? Snarks. Muy bien. Esto que yo nunca había escuchado este nombre, espero que seas capaz de explicárnoslo parte por parte. Muy bien. Porque nos enviaste un correo que tuve que bajar mucho con el ratón para leerlo. Estaba haciendo tiempo y dije, bueno, ¿quieren saber qué son los snarks? Acá vamos. Venga. Bueno, lo que yo estudio, y en general también estudio mi directora y Alex, mi compañero, son sistemas de prueba, Ujú. ¿sí? O sea, los snarks son protocolos de prueba. ¿Qué es un protocolo de prueba? Vos tenés un prover, bueno, yo voy a ser prover, y un Vale. verifier, ¿sí? Yo te quiero probar a vos algo. Hasta ahí, vamos bien. Vale. Que, a ver, por ejemplo, podés pensarlo cuando vos entras a tu email. Ujú. El momento en que vos pones tu contraseña, lo que vos estás haciendo es probarle a la máquina. La máquina ordenador. soy yo. Sí, el Vale. verifier. Al ordenador, que sos el dueño de esa cuenta. Vale. Sí, eso es un sistema de prueba. Con la contraseña. Claro, ¿cómo probás que sos el dueño? Porque sé la contraseña. Vale. En realidad, de hecho, eso es lo que se llama una proof of knowledge o prueba de conocimiento, que es yo te pruebo que soy yo, probándote que sé mi clave secreta, mi contraseña. En teoría, nadie más la debería saber. Eso ya no es tan así. Con vuestras parejas nunca compartáis. No, nunca. No, por favor, con nadie. Pero bueno. Con vuestras parejas menos. Yo lo comparto con todo el mundo. Mi contraseña, tipo, ay, ¿me traes? ¿Me sacas plata del banco? Acá está la contraseña. No, Bueno. sí, yo también, no tengo ningún problema. Bueno, pero lo importante es que puedes elegir. Perfecto. Si vos querés que sea yo soy el privado- verifier, tú eres el prover, Entonces yo te pruebo que tú sé... me pones la contraseña a mí y dices, vale. Claro. Yo te digo, vale, puedes entrar en tu correo. Perfecto. Listo. Eso es un sistema de prueba. Ahora, por ejemplo, supongamos que yo soy el prover. Entonces, vos sos un teléfono móvil y yo soy Google. Google. Yo soy. acá, así como me ves, soy Google. Vale, perfecto. Entonces, tu teléfono móvil quiere hacer como alguna operación muy costosa. Vale. Para el que no le alcanza la nafta, decimos en Argentina, no le alcanza la potencia. La potencia. Entonces, ¿qué hace? Le pide a Google que lo haga. ¿Sí? Algún cómputo. No se me ocurre en este momento. Que puede ser guardar información, por ejemplo. Ujú. Entonces, Google lo hace y te devuelve la respuesta. Pero claro, ¿cómo sabes que esa es la respuesta? Claro. Entonces, yo, prover, te tengo que devolver la respuesta, pero te tengo que devolver una prueba. ¿Sí? Vos tenés que poder verificar que mi respuesta es correcta. Vale. ¿Sí? Supongamos que tu móvil me pidió que evalúe una función. Ujú. ¿Sí? Evalúame esta función en este punto. Entonces yo te devuelvo el resultado, que es un número, pero claro, te tengo que probar que eso está bien. Entonces,
Otra cosa, a mí, vos me pediste que yo haga el cómputo porque yo tengo mucho más poder que vos. Sí, tengo computadoras más nuevas, más grandes, lo que sea que tenga. Naves industriales llenas de... Claro, tengo Segul, o sea, Sí, ¿qué te parece? Entonces, la idea es que esa prueba que yo te envío a vos tiene que ser muy rápida. O sea, tiene que ser muy cortita, vos tenés que poder verificarlo con tu móvil. Algo que yo hice con mis megacomputadoras. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, sería un sistema de prueba. Y ahí hay una cosa importante, que es el tema de la eficiencia. ¿Sí? Si vos tenés un móvil, yo no te puedo mandar algo que a vos te tarde 6 días en comprobar. Que 6 días en realidad no es tanto, pero parece que en el internet y en las computadoras es una vida. Es algo muy, muy... Claro, tiene que ser microsegundos, ¿sí? Y además, lo que yo te envíe no tiene que ser tan grande. O sea, el tamaño de mi prueba no te puede enviar algo que tenga 500 gigas. Entonces tiene que ser chiquito y rápido de verificar. Y esas son las preguntas que más nos hacemos, digamos, en mi grupo. Son, bueno, estos sistemas de prueba. Este ejemplo que yo te di es lo que se llama delegar computación. Delegation of computation. Entonces, en ese sistema de prueba, por ejemplo, importa que mi trabajo no tenga que ser tan grande, pero bueno, no tanto porque yo tengo mis computadoras Google, pero importa que lo que yo te envíe sea corto, importa que tu trabajo sea rápido. Entonces, básicamente lo que nosotros trabajamos mucho es en la eficiencia de estos sistemas de prueba. Y después sería como otro ejemplo, que es el que más se usa para las criptomonedas, es cuando yo te quiero probar algo, y acá viene el Zero Knowledge, esa ZK de las snarks, que es que yo te quiero probar algo, pero no te quiero dar nada de información. Eso es muy importante. O sea, en esta prueba que yo te envío, yo estoy evaluando una función que vos me enviaste en un punto que vos me enviaste. Entonces, si en la información que yo te envío en la prueba... Tú no quieres ni mostrar que tú eres Google, ni mostrar... No, en ese caso no hay problema. O sea, yo te puedo filtrar toda la información que haga falta porque estoy haciendo algo que vos me pediste con tu información y todo bien. Pero claro, ¿qué pasa, por ejemplo, si lo que yo quiero es usar un blockchain? Entonces, yo quiero publicar una transacción, yo te quiero enviar dinero a vos. Las criptomonedas son famosas por ser anónimas o pseudo-anónimas, muchas de ellas. Entonces, yo te quiero enviar dinero, pero tampoco quiero que todo el mundo sepa cuánto dinero te envío, ¿no? Entonces, en esa prueba, yo te quiero probar que yo soy yo, la dueña de esta cuenta, no importa que soy yo, soy la dueña de una cuenta que tiene cierta cantidad de dinero, más de cierta cantidad de dinero. O sea, si yo te quiero enviar a ti una moneda, una Bitcoin, yo pruebo que tengo al menos una Bitcoin. A nadie le interesa si yo tengo 1, 2 o 1000. Yo pruebo. Yo soy la dueña de una cuenta que tiene más de una Bitcoin y le envío una Bitcoin a otra cuenta. Estás hablando todo del Zero Knowledge, ¿no? Ahora claro, entonces eso es Zero Knowledge. Y no quiero filtrar quién soy, no quiero filtrar información sobre mi clave secreta, o sea, mi contraseña para esa cuenta. No quiero filtrar información de cuánto dinero te envío ni cuánto me queda. Entonces ahí es cuando viene el Zero Knowledge. Y de vuelta, por ser en blockchain, estas pruebas tienen que ser eficientes. ¿Por qué? Porque poner cosas en el blockchain es caro. ¿Sí? En este libro, si vos querés que tu frase se publique en una página, tenés que pagar. Entonces tu frase tiene que ser lo más corta que pueda. Eso sería el tamaño de la prueba. Y después, la persona que va a publicar esa hoja tiene que verificar todo. Entonces, la parte de verificación tiene que ser muy rápida. Microsegundos, milisegundos. Rapidísimo. Entonces, es como que estos, lo que se llaman succinct proofs, ¿sí? Sistemas de prueba cortos, como succintos, ¿eso existe en español? Sucinto, ¿no? Sucinto. Pero que al final es eso, que es como muy breve, ¿no? Claro, breve. Pruebas breves se pueden usar para las dos cosas, digamos. Entonces, entre estos dos intermediarios, ¿qué tipo de información es la que se debe filtrar? Lo que tú has comentado, ¿no? De la identidad, de la cantidad de dinero, de dónde proviene, todo esto le da igual al resto de los mineros. No, claro, esa es la que no se tiene que filtrar. Esa es la que no se tiene que filtrar. Claro, pero no es que a los otros le da igual, sino que yo no quiero, digamos. Es que no quieres, claro. Pero porque es una de las claves, una de las gracias de las criptomonedas. Es todo este tema de la anonimidad. Pero claro, por ejemplo, el ejemplo de delegar computación, a mí me da igual que se filtre y que no se filtra. ¿Sí? Yo solo quiero que sea eficiente y listo. ¿Sí? Entonces tenés como esos... O sea, los Zero Knowledge Snarks son para Zero Knowledge, están hechos para básicamente las criptomonedas, pero tienen estas otras aplicaciones que por ahí son más de toda la gente, digamos, del día a día. Ya, entonces, aparte de las criptomonedas, el blockchain, por ejemplo, ¿en qué más se utiliza? Y en el blockchain vos podés poner lo que quieras. Vale.
son estas hojas en lo que podés escribir lo que quieras. Yo te puedo enviar un mensaje a ti por un blockchain, si tengo ganas. O bueno, se habla mucho de como de reemplazar un poco las escribanías, de poner contratos en los blockchains. Se habla en su momento. Ahora también se le pueden poner unas cosas que se llaman smart contracts, contratos inteligentes. No son contratos y mucho menos son inteligentes, pero bueno. Queda muy bien el nombre. Sí, además es en inglés. Cool. Sí. Bueno, entonces decías también que entre el prover y el verifier, ¿no? Entre tú y yo, tienen como que confiar, ¿no? Nos decías tú en el correo, tienen que confiar un poco el uno con el otro para que el prover no se pase de listo. Y entonces, ¿hay alguna otra parte involucrada aquí? Claro, o sea, el verifier no tiene que confiar en el prover. Vale. O sea, eso es lo que, si no, o sea, tiene que siempre verificar la prueba. Vale. El verifier nunca confía en el prover. Y ahora, cuando el prover no confía en el verifier es cuando pedís zero knowledge. Vale. ¿Sí? O cuando hay información importante. Pero si yo confío en ti, no me importa que se filtre mi información. El problema es cuando yo no confío. Y en general, para que estos sistemas sean tan eficientes, tenés que darte por vencido en alguna parte. Uh-huh. Entonces, en general, los snarks, digamos que son más eficientes, estos sistemas de pruebas que tienen o sea, que se envía muy poca información, que se verifica muy rápido, tienen involucrada una tercera parte. Hay una parte que tiene que generar un secreto. Vale. ¿Sí? La contraseña. Sí, digamos, una contraseña. Que esa contraseña es como si fuese una parte secreta y una parte pública. ¿Sí? Están relacionadas. Y la parte pública la tiene el prover y el verifier. Y ellos hacen lo que tengan que hacer con esa parte pública. Como si la contraseña fuera una palabra que fuera, yo qué sé, palabra. Y el verifier y el prover tienen pal. Sí, un poco más complicado que eso, por decirte, pero sí. Bastante. Pero sí, hay una parte privada y una parte pública. Están relacionadas. Y la parte pública, el prover y el verifier la saben y la usan. Uh-huh. Ahora, la parte privada se tiene que mantener privada. Siempre. ¿Y quién la sabe? La persona que la genera. Vale. La entidad que la genera. Entonces, ahí tenés un problema, porque si esa entidad hace trampa, te arruina el sistema. ¿Sí? Eso sería lo de los semisecretos, ¿no? Que comentabas. Entonces, si esa parte te hace trampa, tenés un gran problema. Y ahora volvemos al tema, ¿no? Si estamos en blockchain y queremos descentralización y qué sé yo, ¿cómo vamos a confiar en una tercera parte? Claro. Estamos volviendo a los bancos. A los bancos, exacto. Entonces, hay formas de hacer que esa tercera parte no exista, pero tu sistema se vuelve mucho más ineficiente. Vale. Hay formas de hacer que, si confías en esa parte, tu sistema es súper eficiente. Y hay un punto medio, que es en el que nosotros trabajamos, que es, bueno, hay una parte que genera ese secreto, pero vos podés colaborar para generarlo. Y si vos sos honesto, ese secreto está a salvo. Es como un secreto que se genera entre muchas personas. Vale. ¿No? Entonces, ahí tu sistema está como en el medio, la eficiencia. Digamos, si vos confías en alguien es súper eficiente, si vos no confías en nadie es bastante lento, y si vos confías en alguna de muchas personas, tenés un punto medio. Y eso es lo que nosotros trabajamos. En ese punto medio. En ese punto medio. Bueno, yo y mi directora. No todo el grupo. Y entonces vemos que realmente la investigación que tú haces no es en sí una investigación básica o fundamental, no es ciencia básica, es muy aplicada, que a veces nos encontramos con investigaciones de doctorados que son como muy básicas, ¿no? Pero que están muy bien. Pero en tu caso es como todo lo contrario. Es como que tú estás continuamente viendo aplicaciones de tu investigación. A ver, el tema cuando yo empecé ya estaba un poco a tope, pero ahora es una cosa que es una locura. Se crea un protocolo y se implementa enseguida y se crean... o sea, hay criptomonedas que usan protocolos que se crearon hace 5, 6 años, 3. Es muy rápido. Pero es que, imagínate, yo vengo de matemática, mis compañeros de grado que están haciendo doctorados leen papers escritos en el 80. Yo no leí nada de antes de 2008, se escribió el del Bitcoin. Antes de 2008 no he leído nada. Viste, por ahí lo citas. Como, bueno, el que inventó esto, pero nunca lo lees. O sea, yo no leo papers de antes. 13 años. Entonces como tu cuerpo de investigación se basa en 13 años, ¿no? De conocimiento. Sí, y te digo que yo leo los últimos 5. Bueno, sí que es verdad que esos 13 años luego se basan en papers. Obvio, por eso en introducción están todos citados, pero yo no he leído entero un paper de hace más de 4 o 5 años.
Y eso también está como lo que hablábamos también de confiar, de no confiar en el punto medio. Está muy relacionado con la privacidad y con las redes sociales que hoy en día juegan un papel tan importante en nuestra vida y que muchas veces ni nos preguntamos, ¿no? por nuestra privacidad y que simplemente la damos Claro. nuestra vida. Bueno, ahí yo creo que ese es como un tema muy importante de la criptografía, que no es exactamente el que yo investigo, digamos. La criptografía se trata de eso, ¿no? Se trata de poder comunicarte por canales inseguros, manteniendo tu información segura. ¿Sí? Entonces, hay criptografía en muchos aspectos de nuestra vida, pero yo creo que la gente no es la que se interesa en eso, sino que a veces bien y a veces no tanto, son los gobiernos, ¿no?, los que tienen que poner como, no sé, la obligación de que si yo le tengo que enviar cierta información a Facebook, esa información está encriptada y que no la pueda abrir, a menos que yo incumpla normas. Entonces, es algo que es muy difícil, ¿no? Pedirle a la gente como, aprende esto, interesate en esto. O sea, a mí, para serte honesta, yo no cuido para nada mi privacidad en lo que sería mi email, mis redes sociales, pero porque elijo no hacerlo, digamos. Lo haces conscientemente. Totalmente, pero porque además hay que saber, ¿no? Y por ahí pedirle a la gente que entienda esas cosas, yo no las entiendo, es como demasiado. Y entonces ahí es cuando tiene que venir como el gran pez, digamos, la actuación de por ahí las entidades gubernamentales y decir, bueno, vamos a proteger los datos de los clientes de esta y esta forma. No puede ser la privacidad en términos de tecnología una cosa de cada uno. Totalmente. O sea, la gente no entiende. O sea, es que yo no entiendo. O sea, es como una locura. Bueno, hablábamos también de los famosos mineros, ¿no? Que nos comentabas antes y de que, bueno, tú puedes poner al servicio de desencriptar criptomonedas tu ordenador, ¿no? Minar, no es encriptar. Minar criptomonedas con la potencia computacional que tú tengas. Y que luego hay mucha gente que pone como naves industriales. Claro, para... es que ahí está el problema. Vale, o sea, por ejemplo, el Bitcoin se mina haciendo lo que se llama una proof of work. Tenés que hacer cierto trabajo. Vale. ¿Sí? Y es un trabajo que es muy difícil. Básicamente es como si yo te pusiera tu ordenador a adivinar números hasta que llegue el número que tenía que adivinar. De 0 a infinito. No, de 0 a 2 a la 256. Gigante. Tu ordenador podría estar, o sea, mi ordenador podría estar toda la vida haciendo eso. Entonces, el tema es que al principio estos puzzles que se llaman, estos rompecabezas, que en realidad no son rompecabezas, pero estos desafíos, eran algo que vos podías resolver en tu ordenador. Entonces mucha gente minó Bitcoin, muchos frikis curiosos. Porque al principio era más fácil minar. Claro, entonces el tema del blockchain es que lo que se intenta con el Bitcoin, por ejemplo, es que haya un bloque cada 10 minutos. Entonces, claro, en el momento en que la gente empezó a usar, por ejemplo, las placas de video para hacerlo más rápido, podría haber habido un bloque a 5 minutos. Entonces vos lo que tenés que hacer es volver más difícil eso. Entonces, mientras la gente más loca se vuelve y más cosas compra, eso es más y más difícil. Entonces la gente que hace sigue comprando más cosas y de hecho hay ordenadores hechos para minar Bitcoin. Y hay gente que tiene granjas en lugares súper fríos, en Islandia. Granjas de minado. Son galpones gigantes llenos de ordenadores que no lucen como nuestros ordenadores, ¿no? Son placas. Minando Bitcoin todo el día, por ejemplo. Entonces eso es como que lleva a que sea más difícil. Y que sea más difícil lleva a que la gente desarrolle más tecnología. Es como el pez que se muerde la cola. Sí, y es una locura porque además eso ambientalmente, la proof of work, el siguiente es que te quería preguntar. Lo peor. Por eso yo odio Bitcoin. Vale. O sea, Bitcoin es como el primer intento. Es como que yo te saco una vacuna para el coronavirus, la primera, y todo el mundo se la empieza a aplicar sin una prueba. Pero no todas las criptomonedas funcionan igual. No. Hay otras formas que se intenta. Bueno, el tema es que básicamente estas hojas que vos pones en este libro, la idea es que las ponga una persona aleatoria. ¿Sí? Que vos no puedas ponerlas por tener más dinero, porque si no podés, o sea, lo que se llama un adversario muy potente puede simplemente ser el que siempre ponga esas hojas. Entonces yo pongo las hojas, publico lo que quiero, gasto lo que quiero, vos no te publico nunca. Entonces la idea es que esa persona sea aleatoria. Vale. Entonces, si vos elegís una persona aleatoria, cada mucho tiempo, cada, no sé, 6 páginas en este caso, en blockchain, va a haber una persona honesta. Entonces, si vos estás tratando de poner tu mensajito y nadie lo pone,
espera 6 páginas que alguien honesto va a poner todos los mensajes. Entonces, la idea es que eso sea una persona aleatoria, pero claro, ¿cómo haces una lotería entre personas que no están comunicadas necesariamente entre ellas, que no se conocen? Y claro, o sea, no puedes hacer una lotería entre personas porque yo me hago 60 usuarios y gano. Entonces, lo que vos tenés que hacer es, por ejemplo, eso. Vas a hacer un trabajo. ¿Se entiende? O sea, no importa que vos tengas 60 usuarios, tenés un ordenador, vas a hacer un trabajo. Entonces, hacete todos los usuarios que quieras, pero no vas a poder ser siempre vos el que publiques. Vale. Esa es la idea. Y bueno, y ahora hay otras formas. Hay otras formas de hacer estas loterías. Está lo que se llama el proof of stake, que es básicamente, dependiendo de la cantidad de criptomonedas que tengas, la cantidad de posibilidades que tenés de ganar. No es lo más fair del mundo, No. pero es mejor que el proof of work. Proof of work realmente, ambientalmente, es un desastre. Pero desastre total. Pero desastre total. Yo a veces reciclo, ¿viste? Ahí separando el plástico y digo, ¿pero qué estoy haciendo? Que Claro. Es que esto ¿un volvemos bloque? muchas veces a la misma idea de siempre de lo del el cambio climático, de que a nosotros como individuos nos ponen como, no, tienes que reciclar el papel aquí, el cartón allá, y luego hay gente con mucho dinero que se dedica a crear granjas de minado, a crear... ¿no? Pero es que es un desastre porque yo y lo creo mismo con todo. es lo que pasa mucho en algunas partes del IT, ¿no? En lo que se llama machine learning, inteligencia artificial. O sea, es como que la gente lo saca de las manos, digamos. Nakamoto, quien sea que fuera la persona que inventó el blockchain, se fue todo de las manos. Es como que vos decís, bueno, este primer protocolo, ok, resolviste un problema, el problema de cómo escribiste el libro, el problema del consenso, todos nos ponemos de acuerdo en un libro. Y a eso le falta una cantidad de trabajo que al día de hoy hay muchas mejores blockchains que todavía también tienen sus problemas y uno está trabajando, digamos, toda la comunidad científica está poniéndose al servicio. Pero claro, o sea, ya está. El Bitcoin está ahí, es la más cara y la gente la va a seguir comprando. Ya. Y no se la puede cambiar porque encima Nakamoto tiró la bomba de humo. No sabemos quién es. Está desaparecido. No, es que es una persona, o sea, trabajó sobre un nombre anónimo. Entonces no se sabe quién es esa persona. O sea, entidad o grupo de investigación o no se sabe. Cuestión es que el Bitcoin ya está hasta ahí. Y ahora hay otras, digamos, blockchains que trabajan mucho más, que tienen fundaciones atrás, que las tratan de mejorar. No sé, Ethereum, que sí. sería como la segunda, está cambiando de Proof of Work a Proof of Stake. Vale. Digamos, hay como... Más ética. Claro, más ética, pero además hay una empresa que se responsabiliza por el buen funcionamiento de eso, que le pone improvements, que trata de hacerlo más rápido todo el tiempo, digamos, cada vez que salen protocolos nuevos implementar. Y después tenés toda la gente comprando Bitcoin. Y oye, te quería preguntar, ¿y el hecho de que tú te dediques a investigar sobre criptomonedas y blockchains y criptografía, tus amigos de Argentina, de aquí, deben estar continuamente preguntándote, oye, Arantxa, ¿qué? ¿No? ¿Sí o no? No sé, ¿eh? Siempre, pero yo no sé, yo siempre digo lo mismo, pregúntale a un No tengo ni economista, idea, claro. que yo de finanzas nada. O sea, yo he puesto en criptomonedas menos de 1/6 de mi sueldo. De un mes. Eso es todo lo que yo he comprado. Un sexto de tu sueldo de un mes. Claro, eso es todo lo que yo he comprado en criptomonedas en mi vida. Y lo Pero porque elegí. no te gusta la idea de la No criptomoneda. me interesa, pero ¿Qué te además interesa? porque, o sea, no es que yo puse mis euritos en proyectos criptográficos que a mí me gustan. Como puede ser Ethereum, Cardano, hay uno que se llama Internet Computer. A ver si va a pasar ahora como pasó con Elon Musk, que después de esta entrevista va a subir el precio de... Es que eso es lo que pasa con la criptomoneda. Entonces yo por eso le Porque tú puse. eres la experta en criptomonedas y entonces Ah, cuando la gente escuche esto, pero es que ya verás, ya. yo no puedo creer que cada vez que Elon Musk dice algo. Y bueno, entonces yo no voy a poner, o sea, yo no pongo mi dinero en esa cosa. Hay gente que por ahí estudia, viste, más el tema mercado y qué sé yo. Pero igual, las criptomonedas en estos momentos están absolutamente fuera de su objetivo. O sea, no son anónimas, no son descentralizadas, toda la gente usa wallets. Nadie compra cosas con criptomonedas, que al fin y al cabo es como el objetivo. O sea, hoy en día las criptomonedas son para invertir. Me vale muy bien, me parece muy bien para la gente que sabe invertir. Yo que no sé invertir. Te vale, vas a decir otra cosa, ¿no? Sí, Vale, sí. muy bien. Así que si no saben invertir, no compren criptomonedas, por favor. Y en tu tipo de investigación que haces, bueno, nos has comentado un poco que es muy de papel y lápiz, y de poco ordenador. Yo pensaba que sería mucho más de ordenador, pero es poco al parecer. ¿Cómo ha afectado la pandemia del coronavirus? No mucho, ¿no? Es como- Nada, trabajé más horas que nunca en mi vida. No, para ser muy honesta, bueno, a mí me agarró en Argentina y
lo único problema fue la diferencia horaria con mi directora. ¿Tú estabas en Argentina justo en aquel momento? Me fui 2 días antes de que cierren, pero yo lo había planeado, yo me había comprado en noviembre el pasaje. Hostia. Y me fui el 13 de marzo a la noche. ¿Y estuviste hasta? Y el 13 de mayo, 2 meses, 10 de mayo o algo así. Bueno, estuviste con la familia, con los amigos. Sí. No, ¿qué amigos? De cuarentena. O sea, yo llegué a Argentina. Allí era muy estricto también. Yo llegué a Argentina y tuve semanas de cuarentena sola. Porque venía de Europa. En Argentina. 2 semanas sola en... Claro, en Argentina cuando yo llegué había 6 casos. O sea, Y tú eras el bicho allí. es que yo estoy segura que tenía el bicho porque... Tú eres el justo pangolín. habíamos tenido el training de la calle, que habíamos estado 70 personas en un sótano, básicamente Dios. oliéndonos la nuca durante una semana. Literal, Menos sí, mal sí. que me mandaron a hacer cuarentena, porque ahí el caso cero en Córdoba, no, gracias. Pero tú no lo has pasado, el COVID. Sí, Ah, sí, pero tú lo después. pasaste. Pero bueno, nada, ahí no sé si lo pasó o no, yo estuve 2 semanas en cuarentena y después ya cuando salí ya habían cerrado toda Argentina. Así que me fui ahí con mi mamá y mi hermana trabajando todo el tiempo. Así que no, a ¿Te mí... cuidaron bien? Sí, mucho amor y mucho trabajo. Bueno, porque es muy diferente de la gente que hemos hecho trabajo experimental, Sí. que se nos fue todo Yo también tengo un a otro amigo- sitio, ¿no? Todo el Tengo un trabajo. amigo que trabajaba, ya se doctoró con plantas. Y las tenía en la heladera de su casa, en un maple de huevo, y se las mandaba por globo a su compañero de doctorado. No, es que yo Estamos sé que... enfermos, es estamos. que no, se hace ciencia con lo que se puede, Que digamos. le da igual esas plantas a todo el mundo. Pero en ese momento Pero te ya piensas... terminó en 3 años, ¿eh? Sí, Así sí, que- pero en ese momento te piensas que esas plantas son Dios. Que son patatas, son tomates. Pero bueno. Bueno, entonces, por lo que cuentas, tú estás encantadísima con la investigación. ¿Tus planes de futuro implican seguir con la investigación o no tenéis ni idea? A ver, yo estoy encantada con mi doctorado. El mundo académico es otra cosa. O sea, no sé, yo veo mis directoras, es tienen niños y precioso. trabajan los sábados y los Es domingos. precioso el mundo de la investigación académica. Tiene sus problemas. Yo no quiero trabajar los fines de semana el resto de mi vida. Lo hago, bueno, eso en general yo no lo hago muy de vez en cuando si tengo un deadline puntual. Pero lo que yo no quiero, el problema número 1 para mí en la academia es el mudarse. Yo no quiero volver a empezar mi vida en otra ciudad. O sea, 3 meses, 2 meses, vivo donde quieras. Pero irme a hacer un postdoc a otra ciudad, porque para hacer un postdoc hay que mudarse de país, Sí, sí. básicamente. 2 años y es como, o sea, Barcelona me costó un montón y es la ciudad más Acostumbrarte. fácil para un argentino. No, pero porque Porque hay más argentinos que catalanes, de hecho, en Barcelona. bueno, tampoco tanto, pero O se sí. notan más. Es Sí, como... sí, se hace más ruido. No, pero Barcelona que culturalmente es tan cercana, ¿no? Que tiene también tantos argentinos. A mí me costó hasta que llegaste, encontraste tu sitio, tu mercado, tu verdulería, tus amigues. Y a mí me costó un montón ¿El eso. mate lo has encontrado aquí también? No, sí, el mate me lo traigo. ¿Te lo traes directamente de Argentina? A veces sí me traigo el lechero, sí. Sí. Pero ¿Y has encontrado también gente para hacer asados buenos aquí y todo? sí, igual Carne, yo entraña, he vacío. escapado un poco de las la argentinas. Pero porque estoy en Europa, vengo acá y me mola por ahí conocer gente de aquí, me mola Cataluña, su cultura. Y también... ¿Castellers? ¿De hecho, ¿Qué? Castells? No, bueno, No. en el training de la Sí, calle claro, por eso. hicimos 2 días antes de que cierren en España en el coronavirus. Pero no sé, también el ambiente de la academia te permite conocer gente de otros sitios. Algo muy positivo. Tengo amigos de sitios que yo no sabía ni que existían, digamos. Y bueno, trato de aprovechar eso. Eso es lo bueno de la academia. Pero a mí esto de volver a mudarme no me mola y yo quiero volver a Argentina. Perfecto. Así que bueno, desde cuando yo empecé mi doctorado, creí que para volver a Argentina tenía que irme a la matemática teórica y tal, pero ahora con todo este boom de las empresas de Te va a sobrar el criptomonedas, hay mucha posibilidad de trabajar remoto. Ujú. Trabajar remoto y seguir haciendo criptografía. Y por ahí a mí lo que más me cuesta Argentina, lo que a los científicos más les cuesta, es el tema de la financiación. No se trata por ahí del sueldo, sino del hecho de, no sé, yo no uso un laboratorio, pero de poder comprar insumos, Material, sí. digamos. O en el caso de la computación, el poder viajar a conferencias y tal. En criptografía no existen los journals. No se publican revistas, se publican conferencias. Ujú. Eso es muy diferente de otros campos de la Sí, investigación. entonces de repente para publicar tienes que prometer que uno de los autores va a viajar a la conferencia. Son 2.000 euros. Y 2.000 euros en Argentina es Cuestan. una cosa que no te imaginas. O sea, entonces a nivel financiación es por ahí lo que más cuesta. Y yo como que cada vez lo veo más posible el volver a Argentina, digamos, y dar clases en mi universidad, porque eso es lo que más quiero hacer.
y poder hacer investigación, digamos, a este nivel. Que de vuelta es... Pues vamos a luchar, ¿no? Sí, pero es que Terca, como siempre. lo vamos a cambiar a eso. Pero bueno, antes de cualquier cosa quiero irme de viaje. Entonces, aquí en el foro de las preguntas me han dejado 2 preguntitas un poco complicadas, que a ver tú qué crees. ¿Dónde crees que está el límite de la criptografía? Esa es la primera pregunta. Supongo que es típica pregunta de la selección de la Caixa, de tal. ¿Y qué pasará con la llegada de los ordenadores cuánticos? Bueno, el límite de la criptografía, Uh-huh. yo creo que no hay. No hay algo fijo. Es una rama que se mueve muy rápido. Y de vuelta, no estoy hablando de blockchain y de criptomonedas, estoy hablando de la criptografía en sí. Mientras más usemos máquinas, más la vamos a necesitar. Y más rápido va a tener que crecer, y lo va a hacer. Por esto que te digo de que la gente implementa cosas, las empieza a usar antes de que estén listas. Yeah. ¿No? Es como... Entonces, por suerte yo creo que hay mucha gente trabajando en el tema, mucha gente muy buena, y también, bueno, este tema de las conferencias, o sea, el ambiente de la criptografía te obliga a que te muevas rápido, que es algo que a mí no me gusta tanto, o sea, sí en mi juventud, pero igual no lo quiero para toda mi vida. Pero esto de que hay que publicar en conferencias y hay deadlines, no puedes enviar en cualquier momento del año, hay un día. Producir. Es como que estás ahí como, uff, y la gente produce. Y la gente produce es como, paren un poco que no, Claro. no llego a leer. Y te sientes mal, y síndrome del impostor y todo. Sí, pero si no o sea, Sí, hay que relativizar. si te asumes impostor, nunca te tendrás el síndrome del impostor. Exacto, perfecto. Como si yo estoy acá no tengo ni robando. ¿Y sabes qué? Sí, ¿cuál es el problema? Ya está, listo, no hay síndrome del impostor. La segunda pregunta. ¿Cuál era? ¿Ordenadores cuánticos? Está todo bajo control. Está todo... No, el tema es que, o sea, básicamente la criptografía, todos los protocolos criptográficos se basan en que hay problemas muy difíciles de resolver. Hoy en día el problema de factorización. Si yo te doy un número gigante, Uh-huh. o sea, cualquier número se puede factorizar en primos. ¿De eso nos acordamos? Yo te doy un número muy gigante. El signo de exclamación. detrás. No, eso es el factorial. No, el hecho de que cualquier número es el producto de primos. Vale. Cualquier número. O sea, el 15 es 3 por 5. ¿Sí? De primos que pueden ser potencias, ¿no? Puede ser 3 por 3 por 5. Ah, vale. Todos los números son producto de primos. Entonces, si yo tengo un número gigante hoy, gigante, vos no lo vas a poder factorizar en primos, ni estando toda tu vida. Entonces, A mano, quieres decir. no, en computadora, como vale. quieras. En ordenador. Entonces, en eso se basa hoy la criptografía. Entonces, el problema es que las computadoras cuánticas podrían resolver el problema de factorización. Pero hay otros problemas. Hoy en día usamos el problema de factorización o de logaritmos discretos, porque están ahí, también estudiados y se sabe que es difícil. Pero ya hay una rama muy grande de la criptografía postcuántica, que es la criptografía basada en problemas que no se pueden resolver con computadoras cuánticas. Los protocolos todavía son más ineficientes, obviamente, es una rama que está como naciendo, pero está ahí. Pero yo desde mi ignorancia, ¿eh? ¿Qué tienen los ordenadores cuánticos? ¿Cómo funcionan? Así de forma básica. ¿Qué no tienen los ordenadores que tenemos ahora? No tengo ni idea. Vale. Podrían Esto factorizar. Pueden factorizar, vale. Pues En teoría, no sé. podrían. Y esto Hay es gente que dice que los ordenadores cuánticos no existen y que todo es bla, bla, bla. fantasía. Pero hoy en día ya está el protocolo para factorizar con un ordenador cuántico. Lo que falta es el ordenador cuántico. Vale. O sea, entonces, bueno, Venga, Arantxa, por favor. no, a mí no me mires. No, ahora vuelves a casa. Yo no sé ni prender un Te ordenador. pones ahí a hacer el ordenador con tu colega. No, literal que yo con los ordenadores, nada, nada. Pero bueno, está todo bajo control. Hay Ya nuevos me quedo más problemas. tranquilo. Te voy a dar un último apunte para tus amigos argentinos. ¿Cómo ladra un perro en argentino? Esta sí que lo sabes. No, wow. ¿No lo conocías? No, pero ¿qué es eso? Wow, no entendí. Porque vosotros los argentinos decís mucho ¿no? Wow. ¡Ah! Decimos muchas cosas. Sí, no, córtalo. Decimos muchas cosas que no tienen sentido. Y Argentina es muy grande. Que no me diga Enorme. usted los argentinos como yo te digo usted los europeos. Sí, ¿Cómo que? tan diferentes sois de un... No, así de grandes somos. Tenemos el tamaño de la mitad de Europa, creo. Como yo te diga que...
Pero está muy, muy despoblada, ¿no? Supongo que... Sí, está muy despoblada. Muy concentrada en... Somos más parecidos entre ¿Córdoba nosotros. es grande? ¿O? Es la segunda ciudad más grande. Ostras. Es la Barcelona de... Sí. Sí, nomás que... Cosmopolita. Sí, pero no progresista. Pero bueno. Bueno, Barcelona depende para qué también. Más que Madrid, nosotros no. Mucho pijo también por aquí, ¿no? No, Córdoba de derecha, derecha, derecha. Pero bueno, no se puede tener todo. Vamos a luchar también por eso. No sé qué tanto se puede. Bueno, Arantxa, nada, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias por venir y por aceptar el reto de Sciency. Muchísimas gracias. Me parece un proyecto excelente. Y nada, espero que tengan muchos éxitos. Igualmente. Mucha suerte para terminar el doctorado. Ya casi. Venga. ¿No quiere que se termine?